Bienvenidos a un programa más de Confederación Iberoamericana de Nuestro Señor, dedicado como cada semana a analizar la vida y obra de un personaje, o tanto político como de la iglesia. El día de hoy vamos a hablar de San Agustín de Hipona. Si gustas, vamos a esperar la diapositiva. Antes de que comencemos, me gustaría un poquito hablar del contexto de Roma en los tiempos que le tocó vivir a San Agustín. Recordemos que para la época en que nació San Agustín y la época que murió, Roma estaba en un proceso ya de decadencia. Recordemos que Roma fue dividida ya en dos reinos, el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente en el 395. También como contexto mundial tenemos que recordar que en el año 382, es decir, justo a la mitad de la vida de San Agustín, es cuando el Papa Dámaso I mandó organizar lo que sería el canon bíblico. ¿Sale? Entonces, en ese contexto, San Agustín nació en el año 354 en Tagaspe, Argelia, lo que hoy es Argelia, es decir, él nació en el norte de Europa. Falleció el 28 de agosto del 430, ya 35 años después de la separación de Roma en dos imperios. Y ya algunas décadas después en las que ya estaba instituido el canon bíblico, la Biblia como la conocemos. La vida personal de San Agustín inició, pues bueno, siendo hijo de un pagano. Se dice que eran de la tribu berebere del norte de África, pero su madre ya era cristiana. De hecho, con el tiempo, su madre fue nombrada Santa Mónica. Entonces, ella dedicada a rezar, a luchar por la conversión tanto de su marido como de su hijo. Y pues San Agustín pues era una persona que pues fue enviado a estudiar a Cartago. Se dedicó a estudiar fuertemente en la cuestión de gramática y la cuestión de retórica, y pues incluso llegó a ser orador oficial de Roma. Entonces, en ese contexto, pues San Agustín de Hipona vivió una vida relajada y sumida en los placeres. Y fue con el tiempo que después de muchas vicisitudes y situaciones particulares de vacío existencial, es que fue buscando la verdad. Primero cayó en una secta que se llamaba la secta de los maniqueos. Era una secta que fundó un tal Mani en Persia, y Mani se autonombraba como el último profeta de aquellos grandes que él decía de la historia. Mencionaba a Zoroastro, a Buda, y al mismo Jesús. Pero era una cuestión, el maniqueísmo es una corriente filosófica que aún está muy, muy, muy presente. Es decir, lo principal es que para el maniqueísmo se dice que hay dos fuerzas en igualdad de potencia, lo que es la fuerza del bien y la fuerza del mal. Entonces, ahí fue donde San Agustín cayó primero. Es decir, ahí fue donde empezó a estudiar y se hizo adepto a esa secta. Con el tiempo y cuestionando digamos, a sus guías espirituales, pues se dio cuenta de que pues, era una secta bastante vacía. Entonces, pues ya siendo él orador romano, se muda a Milán, donde le tocó ser contraparte, es decir, contraargumentar al obispo Ambrosio de Milán. Y es ahí donde descubre la profundidad del cristianismo con este obispo. El mismo Ambrosio le empieza a explicar
algunos autores neoplatónicos como Plotino y empieza a estudiarlos. Y también le recomienda estudiar las epístolas de Pablo de Tarso. Entonces ahí Ambrosio con tiempo le explicó cómo se debería interpretar el Antiguo Testamento. Recordemos que el Antiguo Testamento tiene una dificultad y una dureza de entendimiento, ¿sale? Porque para cualquier persona que no está versada en el Antiguo Testamento, pues podría entender que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios tiránico, es un Dios que exige eh, en su momento es el pueblo elegido de Israel, pues pase y cometa atrocidades. Sin embargo, Ambrosio le explica cómo debe de interpretarse el Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento se entiende como todo el pasaje y la anunciación del Mesías. El Antiguo Testamento se entiende como toda la historia del judaísmo, pero para que sea coronado en la llegada del Mesías. Es como se entiende el Antiguo Testamento. ¿Vale? Entonces, también al estudiar las epístolas de Pablo, pues entonces se entiende la fe y el problema de la mediación y vinculado con la comunión de los santos y la gracia divina. Es ahí donde San Agustín se convierte. Eh, San Agustín fue un doctor, bueno, fue nombrado doctor de la Iglesia ya por Bonifacio VIII en 1295, pero ¿por qué? Porque San Agustín fue un prolífico escritor. Aquí solamente ponemos algunas de sus obras más importantes, Confesiones, donde platica, digamos, confiesa toda su vida, confiesa cómo fue el tránsito de su vida pagana a la vida ya de conversión, ¿sale? Y platica un poquito cómo él, de una relación seria con una mujer, tuvo a su único hijo, a Deodato, el cual murió siendo joven también. Otra de sus obras más emblemáticas es Las dos ciudades. Y la otra, muy, muy importante, es la Trinidad. Pero, sin embargo, tuvo muchos textos de orden autobiográficos, confesiones, retracciones, de orden filosófico, contra los académicos, la vida feliz, el orden, soliloquios, la inmortalidad del alma, la dialéctica, la dimensión del alma, el libre albedrío. Es decir, en cada uno de los temas filosóficos de la antigüedad, él hizo textos muy importantes. También hizo textos apologéticos en donde él expone cuál es la verdadera religión. Eh, por supuesto, la ciudad de Dios, donde ahí la ciudad de Dios es dos ciudades. Una ciudad, digamos, la mundana, es decir, del hombre, y la ciudad de Dios, es decir, en donde pone uno en principal predominancia a Dios. Y pues hubo textos dogmáticos, morales y pastorales, monásticos. Recordemos que él, después de que se convierte con un texto de San Pablo, en el que lee, por ejemplo, él lo confiesa en sus textos de que en algún momento que tenía un vacío existencial, escucha a un niño vecino que le dice, busca y lee. Entonces levanta el texto de San Pablo y al azar lee el siguiente texto. Dice, nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer tus concupiscencias. En ese momento, él comprende que debe de cambiar su vida y llega a la conversión. O por supuesto, su madre Santa Mónica, pues feliz,
feliz de que sus oraciones durante años, pues llegaban a buen término, ¿no? Y ella trata de buscarle una buena mujer, pues para que él tuviera un feliz matrimonio. Sin embargo, San Agustín decide, decide llevar una vida monástica y ascética, ¿sale? Entonces, cuando él hace esto, regresa a Tagaste, a su ciudad natal, y vende todas sus posesiones. Recordemos que era una familia, pues, de buen poder adquisitivo. Entonces, vende todo y lo regala a los pobres. Con algo de eso, funda un monasterio y se mudan ambos a Hipona. Se lleva a su mamá, ya había muerto su padre, y se van a vivir a Hipona. En eso se convierte al cristianismo y la misma gente se volvió famoso en el país, y a la misma gente le piden ser sacerdote. Y había una fuerte falta de sacerdotes. Entonces, el obispo en su momento de Hipona, pues lo ordena sacerdote. Y él, pues primero, pues decía que no, pero después con lágrimas en los ojos, pues acepta el sacerdocio. Su vida sacerdotal fue muy importante, muy interesante, porque él se dedicó prácticamente al estudio, a estudio de en su momento la corriente filosófica neoplatónica, ¿sale? Como ya lo he mencionado, escudriñó los textos de Plotino, de Platón, y con eso él logró hacer una muy amplia teología. Digamos que es una teología primaria. Ya en otro programa hablamos de Santo Tomás de Aquino, donde Santo Tomás se basa principalmente en Aristóteles. En el caso de San Agustín, se basa en Platón. Recordemos que Platón, la tesis principal es que hay dos mundos: el mundo físico como el que conocemos y el mundo de las ideas, y que este mundo físico es un feo reflejo del mundo real, que es el de las ideas. Entonces, con esas ideas principales es donde San Agustín, pues, hace todo un, un desarrollo teológico muy interesante. Por otro lado, siendo pues, un buen orador, llegó a ser incluso catedrático en Cartago, y pues era el profesor de retórica. Eh, Ahora como sacerdote y después como obispo, se dedica a debatir contra las herejías y contra sectas paganas. Luchó obviamente contra los maniqueos, es decir, la secta de donde él procedía, se dedicó a estar debatiendo con ellos. Contra los donatistas, contra los arrianos. Recordemos que la herejía arriana fue muy difundida, incluso llegó a tomar el control de prácticamente la totalidad de la iglesia, pero poco a poco, con el paso del tiempo, de las décadas, eh, la iglesia retomó el camino. Pero los arrianos, es decir, aquellos que decían que el Hijo de Dios era como de menor categoría al Padre. ¿Por qué? Porque los arrianos decían que aunque Jesús era hijo de Dios y era de la misma sustancia, pero había sido creado después en el tiempo. Entonces, es decir, le daban un carácter de menor categoría. Y bueno, también debatió con los pelagianos, que sostienen que los hombres no fueron dañados por el pecado original, y que depende nada más de los hombres y de su esfuerzo el poder ser salvos. Entonces también luchó mucho contra la herejía pelagiana. Los priscilianos, que era una derivación gnóstica, y los académicos, es decir, después de escudriñar a los platónicos, también le tocó debatir contra los neoplatónicos. ¿Por qué? Porque cometían ciertos errores de tipo filosófico. Ahí en esta imagen pues tenemos a San Agustín y a Santa Mónica. La siguiente, por favor. Bueno, la teodicea agustiniana pues es muy amplia.
solamente vamos a bosquejar algunas muy, muy por encimita para no ampliarnos tanto. Recordemos que San Agustín habló de política, habló sobre las guerras, es decir, para San Agustín fundamentó teológicamente que existen las guerras justas, ¿sale? O sea, para él, en su cosmovisión, la guerra es injusta y se cometen muchos, muchos crímenes, pero cuando tenemos como fin el defender una agresión y el defender la propia fe, es donde la guerra se convierte en una guerra justa. Entonces, eh, es ahí donde el corpus agustiniano, ¿no? En la ética, pues se funda fundamentalmente en el amor. Para él, y lo dice en algún texto, el amor es una perla preciosa que si no se posee, de nada sirve el resto de las cosas. Y si se posee, todo lo demás sobra. Por otro lado dice, ama y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque solamente aquel que ama no podría cometer daño hacia los demás. Entonces, en cuanto a la ética, se funda muy, muy firmemente en cuanto al amor. Pero ya ahora sí que como ideas principales agustinianas, que después retoma muchos Santo Tomás de Aquino y las deja perfectamente ya integradas a la suma teológica es, por ejemplo, San Agustín cree que Dios creó todo bueno y el mal es la ausencia del bien. Este texto o esta idea rompe completamente con el maniqueísmo. Recordemos que el maniqueísmo lo que creían era que el bien y el mal eran dos fuerzas opuestas, ¿no? Como un sumo bien y un sumo mal. Entonces, como un dualismo. Recordemos cómo ahorita mismo en el New Age están volviendo esas nuevas ideas. Esos viejos errores del pasado son vestidos ahora como nuevas ideas. Es decir, en el New Age, pues recordemos el yin y el yang, por ejemplo, que se dice mucho en lo que es la teología oriental, ¿no? Aunque en realidad es un idealismo, pero para ellos el bien y el mal se enfrentan o se complementan. En el caso de San Agustín llega a la conclusión que después comprueba de manera sistemática Santo Tomás es de que lo único que existe es el bien y el mal es la ausencia de bien. Eh, por ahí hay algunas explicaciones que, por ejemplo, digamos físicas, ¿no? Que, por ejemplo, a ver, ¿existe la oscuridad? Pues no, la oscuridad no existe. Lo que existe es la luz y la oscuridad es la ausencia de la luz. Lo mismo se puede decir con el frío. ¿Existe el frío? Pues no, no existe el frío, existe la ausencia de calor, ¿sale? Entonces, con digamos, ese reflejo físico es donde San Agustín explica que más bien el mal es como la ausencia del bien. Entonces, esa es una de las principales ideas de la teodicia agustiniana. Y por ende, la palabra mal es una ausencia de algo, es un vacío. ¿Ok? Entonces, también Agustín argumenta que los seres humanos son entidades racionales. También esta idea es muy importante porque después Santo Tomás de Aquino también la complementa, es decir, el ser humano en esencia es la mezcla perfecta entre alma y cuerpo, ¿sí? Entonces, el alma es la que tiene la parte racional, ¿sale? Entonces, si nos vamos un poquito a explicar el contexto, es decir, para ellos existen distintos grados de alma o de ánima. El alma vegetal, el alma sensitiva, que es la que tienen los animales, y el alma racional. Somos la única especie en el planeta que tiene alma racional. ¿Por qué? Porque esa es la imagen y semejanza de Dios. Posteriormente, Santo Tomás recupera esas ideas y concluye que en lo que somos semejantes a Dios, precisamente es en la parte racional, en la parte de la mente. Y bueno,
Después, para San Agustín dice que Dios permitía ciertos males naturales porque son justo castigo al pecado y aunque los animales y los bebés no pecan, son merecedores del castigo divino, siendo los niños herederos del pecado original. Finalmente, Agustín sugiere que observemos el mundo como algo bello. Y bueno, uh, la vida y la obra de San Agustín son muy, muy amplias, como lo dije hace unos momentos. O sea, hubo obras de muchos tipos, exegéticas, homiléticas, cartas a muchas personas, polémicas y, por supuesto, filosóficas y apologéticas. Y bueno, pues ese es el santo que tenemos para escudriñar el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna duda y quiere que platiquemos sobre las ideas de San Agustín. Sí, ahí me escuchan. Perfecto, pues sí, básicamente, pues él es la clara muestra de un gran alma que pasó de ser un profano completamente, de tener una vida licenciosa, de pues cometer toda clase de excesos, incluso hasta llega a ser famosa una de sus citas, ¿no? De Dios mío, hazme casto, pero todavía no. Básicamente porque, bueno, nosotros acá nos la estamos pasando bien, tenemos todos los frutos de los vicios, cosas placenteras y demás, el disfrute. Y pues cuando uno está ensimismado en ese plan de vida, pues no hay lugar para la espiritualidad, no hay lugar para Dios, ¿no? Entonces, pues esa fue gran parte de su vida, ¿no? Hasta que él, en su inquietud, pues llega precisamente, como lo has comentado, a estar en algunas sectas de toda clase de índole, mezclas entre ya budismo, cristianismo, jainismo y demás, ¿no? Cuestiones como el maniqueísmo y algunas otras ideas, ¿no? Traídas pues, de otros continentes. Y bueno, pues es básicamente la vida y la carrera espiritual de mucha gente, ¿no? Que pasa así de ser ateo a ser creyente en un montón de cosas, hasta que su misma necesidad de espiritual de crecimiento, de buscar realmente una luz, la verdadera luz, pues obviamente pues llega a estar abierto a esa posibilidad de conocer lo real, a conocer lo verdadero, a nutrirse de la verdadera leche divina que es pues, la doctrina y la liturgia y el sacrificio católico, ¿no? Y bueno, es cuando él ya empieza pues en esa mente pues tan ágil que él tenía, tan intrépida, en cuanto, bueno, pues vamos a explorar todas las consideraciones éticas, morales, pasa la filosofía, llega la teología y todo va creando pues ese corpus que nosotros pues ya podemos entender como toda su gran obra, ¿no? Llega a ser un doctor de la iglesia porque habla de temas desde el libre albedrío, el bien, el mal, la misma concepción de lo bueno como una situación netamente divina, de procedencia divina y que incluso está inmanente en la naturaleza y por lo tanto pues también en nosotros, ¿no? Y él hace los enlaces filosóficos, teológicos, en los cuales nosotros somos copartícipes, o él te explica cómo somos copartícipes de su realidad, pero pues que esta pues necesita que nosotros hagamos algo, ¿no? Que nosotros tengamos ese estilo de vida, esa propensión que ya tenemos de forma natural, pero que nosotros hagamos algo más, ¿no? Ir hacia Dios para que Dios vaya hacia nosotros, ¿no? Por ponerlo en términos profanos y fáciles, ¿no? Pero básicamente, si se dan cuenta, él es todo lo contrario a lo que vendría siendo las perversiones luteranas, ¿no? Que él habla de que Lutero, que no puede con su concupiscencia y por eso atribuye que nadie puede y que eso es imposible, así que pues hay que cambiar la doctrina, hay que cambiar la ley misma, ¿no? Hay que sustituirla, cambian libros de la misma Biblia, ponen su propio entender, suplantan todo y
y pues básicamente pues aterrizan y materializan y banalizan lo divino, ¿no? Obviamente hay una eternidad de diferencia, ¿no? San Agustín no solamente llega a comprender las debilidades de la carne, sino que también da una salida a ello, ¿no? Y dice, bueno, pues está el mismo estilo de vida, ¿no? Y él habla muy bien en la ciudad de Dios, pues eso, ¿no? Que si bien estamos inmersos en esta naturaleza, pero tenemos por nuestra parte espiritual esa vocación que tenemos que seguir, porque si no seguiremos en el mal y en todas las atrocidades y pues desgracias espirituales a las cuales él probó y que pues seguramente muchos de nosotros que hemos estado en un lugar, en otro y demás, pues decimos sí, efectivamente, ¿no? O sea, sabemos bien o podemos más o menos entender qué es lo que estaba pensando. Entonces, pues ese es uno de los grandes libros que tienen que tener y leer todo buen cristiano. Y parte de, o sea, es tan grande esa obra que incluso cuando se hacen las primeras encíclicas contra la masonería y demás, pues se empiezan a hablar de, bueno, hay dos ciudades, ¿no? Uno que es la ciudad de Dios y que tiene que ver mucho con esta realidad espiritual, la verdadera luz, y pues la luz que te ciega, ¿no? La luz pues de los otros, ¿no? De los luciferianos. Y pues básicamente, pues esa es una parte de su gran, vasta obra. Pero comente a alguien más, ¿qué le pareció? Muy importante lo que has tocado, y me gustaría citar una de las más famosas frases de San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Y otra cosa muy importante que has comentado es toda la disertación que él llegó sobre el libre albedrío. Ahí es muy importante cómo la corrupción posmoderna pues ha llegado a la vanagloria de la palabra libertad, ¿no? Esos términos masónicos, ¿no? Y a llegar a decir que pues la libertad es hacer lo que uno le plazca, y exactamente eso es todo lo contrario. Hay muchas cuestiones en las que nosotros no somos libres. Es decir, no somos libres de elegir nuestro sexo, no somos libres de elegir nuestra edad. Es decir, hay cuestiones en las cuales de manera natural nosotros no somos libres de elegir, y eso es realidad pura. Y el libre albedrío eh, es un término, es un término muy importante, filosófico y teológico, muy importante pues para comprender la teología católica. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Paren la mano si gustan. Adelante, Kathleen. Gracias, pues solo que me parece muy interesante todo lo que nos compartes y todo lo que puede hacer el estar cerca de Dios, porque y de buscar la verdad y de estar abierto a la verdad, porque el de tener una vida como muy alejada de Dios y de renegar y de decir no quiero saber nada de la religión, y irse acercando poco a poco y descubrir la verdad y llegar a todo lo que nos expones es maravilloso. Y yo creo que muchas de las cosas que él investigó y resolvió en su momento nos dan una respuesta a muchas preguntas que hoy se hace la mayoría de la gente, ¿no? Y, y preguntas que se hacen ahorita y que piensan que con esas preguntas destruyen la religión, destruyen lo que Dios creó, pero realmente pues esas preguntas ya las respondieron estos grandes doctores como San Agustín, y pues es realmente muy interesante todo esto que nos compartes. Considero que uno de los grandes pecados del católico
actual es precisamente no escudriñar a los grandes doctores, a los grandes autores católicos, clásicos. Digamos, escudriñar la obra completa, pues a lo mejor requiere de un trabajo de muchos años, ¿no? Pero hay obras principales en las cuales, pues sí creo que tendríamos que tener al menos libros de cabecera, ¿no? Como dice el camarada Hedrick, San Agustín, Santo Tomás, de básicos, y de ahí hay varios doctores de la iglesia. Es un pecado del católico el no escudriñar los textos de los clásicos. Adelante, Mirta. Sí, a mí igualmente me parece súper importante todo lo que hizo San Agustín y es un claro ejemplo de conversión, ¿no? Realmente, como él lo dice, que el hombre nace de un hombre viejo, es decir, que cuando éste se da cuenta de que debe de abandonar la vida mundana y terrestre. También me encanta saber que él dice que la felicidad está realmente dirigida a Dios, que quien quiere ser feliz busca la verdad y obviamente pues está dirigido a Dios, ¿no? Y pues ya está súper claro que todas las personas que viven o que les interesa lo del mundo, pues no pueden ser felices porque realmente no tienen nada. Al momento que todos tenemos a Dios, pues somos felices, porque obviamente intentaremos estar o dar todo lo mejor de nosotros para estar bien con Dios, ¿no? Y me encantó porque lo pude, ahorita que estuve, que leí un poquito, lo pude relacionar también con cuando Jesús habla con la samaritana, ¿no? El mismo ejemplo, la samaritana llevaba una vida muy relajada, por así decirle, y qué bonito también fue para ella, ¿no? Escuchar que Jesús le daba esa agua que era viva, ¿no? Y que ella no iba a padecer nada en absoluto. Entonces, realmente, como lo mencionaron, ¿no? Es malo, sí, es cierto, tener nuestra Biblia y tenerla como tal, intacta. No, deberíamos de leer, de leer y podríamos entender muchas cosas más, ¿no? Y bueno, esto es lo que yo quería solamente agregar. Muy importante lo que apuntas y también secundando lo que comentó el camarada Hedrick, las dos ciudades, la ciudad basada en el hombre, antropocéntrica, y la ciudad basada en Dios. Es ahí también donde San Agustín, pues, habla sobre política, y en la política dice que pues, el verdadero gobierno debe de ser el que pone a Dios en el centro, cristocéntrica, digámoslo así. ¿Vale? Entonces, una política, una sociedad de ese tipo, pues no, las leyes que gobiernan a los comunes, a la gente, pues como no puede estar en contradicción con las leyes divinas, pues son absolutamente benignas, ¿no? Entonces, él retoma ese punto que tú mencionas de las dos ciudades y lo lleva al campo de la política. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Si no, para cerrar el tema, este gran tema de hoy. Pues nada, solamente agregar que en cuanto a la libre albedrío, pues mucho de lo que se habla como crítica, pues, bueno, es que ¿cómo es posible el libre albedrío si Dios es omnipotente, si Dios lo sabe todo? ¿Dónde cabría la posibilidad de tú elegir cuando ya hay un determinismo? Y pues la verdad es que pues siempre hay esa posibilidad de elegir, ¿no? O sea, Dios como un padre sabe y te va a poner toda a disposición para que crezcas, pero en algún momento también te deja que escojas, ¿no? Porque qué más amoroso y qué más entrega a su hijo de decir, mira, yo te lo puedo dar todo, pero es a través de ese conocimiento que tú vas a tener, de esa madurez, que tú mismo me lo pidas, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Y cuando uno lo hace, pues pasan maravillas, ¿no? Así de sencillo. ¿Por qué? Pues porque uno cuando se entrega, pues, y cuando camina hacia Dios, pues Dios va hacia ti.
Y bueno, ahí como dicen los nuevos, te spoileo. Si quieren un spoiler, pues ahí les va. El libre albedrío te sirve para que lo entregues a Dios. Así, y en el momento en que lo haces, pasan, realmente te vinculas, ¿no? Te vinculas a Dios porque básicamente ese es lo que se espera que hagas como alma, ¿no? Como un hijo de Él, pues que te entregues y que lo busques, ¿no? Que busques precisamente vivir en esa realidad divina, eterna, como tal, verdadera y única, ¿no? Entonces, pues de eso se trata básicamente, ¿no? O sea, el gran secreto del libre albedrío, al igual que la fe y demás, pues es poder divino que está inmanente en nosotros, ¿no? Y que una vez que nosotros mm, pues lo usamos adecuadamente, pues obviamente, pues podemos aspirar a conocer verdaderamente o de cierta forma a Dios, ¿no? ¿Cuál sería la forma errónea? Bueno, pues elegir ese libre albedrío para la autosatisfacción, para el hedonismo, el nihilismo y cualquier situación que pues obviamente no nos va a llevar a la grandeza ni a conocer a Dios, sino simplemente a reducir pues toda la realidad en la voluntad berrinchuda del ego, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, por eso es que él habla mucho sobre el libre albedrío y da mucha relevancia a que pues tiene que ejercerse pues de una forma acompañada de fe y razón, ¿no? Actualmente muchos quieren poner a todos esos términos en debate o en contrariados, ¿no? Cuando pues él mismo, o sea, mejor imagínense un filósofo de hace 1600 años te dice, no, o sea, tienen que estar acompañadas. Y sí, efectivamente, un católico tiene que ser razonable y tiene que tener fe y tiene que ejercer libre albedrío y tiene que tener fuerza de voluntad, como ya después lo van a ir perfeccionando los franciscanos. Y pues en general, pues tenemos que poner a prueba y en ejercicio todas las potencialidades del ser, o sea, de nosotros mismos, pues, eh, porque si no, pues va a pasar lo que pasa actualmente, ¿no? Con todas estas religiones del posmodernismo. Así es. Muy importante lo que apuntas y da para un programa específico de libre albedrío, ¿no? O sea, hablar específicamente de libre albedrío y hablar específicamente también de cada una de las virtudes católicas o cristianas. Pero bueno, el tema de hoy fue San Agustín de Hipona y pues vamos a dar por cerrado el programa del día de hoy y nos estamos sintonizando el siguiente viernes, como siempre. Desde aquí, desde Confederación Iberoamericana de Nuestro Señor, les damos las gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey.